verdad es que nadie esperaba que el Mesías tenga que sufrir los padecimientos que se avecinaban. Por eso el Señor empezó a explicarles que si bien Él era el Mesías, bueno, también era cierto que próximamente sería coronado y su corona no iba a ser, como esperaban, una corona de oros y piedras preciosas, sino que sería una corona muy diferente y sus amigos debían saber esto. Los discípulos sabían muy bien que la relación de su maestro con los líderes era extremadamente tensa, pero estaban absolutamente seguros de que eso iba a cambiar muy pronto. ¿De qué otra manera si no podía ser coronado rey de los judíos si no tenía el apoyo de los líderes? Bueno, sería imposible. Y ahora Jesús pasó a explicarles algo mucho más fuerte. Dice Mateo 7:21 que desde entonces Jesús comenzó a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y al tercer día resucitaría. Jesús fue muy claro, pero ellos no entendieron, quedaron mudos porque lo que oyeron era algo absolutamente inaceptable. ¿Habría sido bueno que Jesús les diga la verdad? Bueno, los discípulos tenían la gran esperanza de ver a su amado Maestro coronarse rey, y lo que Jesús les estaba diciendo en este momento destrozaba realmente lo más fundamental de sus esperanzas. Ellos estaban llenos de buenos deseos hacia su Señor, deseaban lo mejor para Él y para su nación. Por eso oyeron a Jesús, pero no lo entendieron. Está claro que el problema no era que les haya hablado en forma complicada, ¿cierto? No entendieron porque esta verdad no era compatible con sus preconceptos tan hondamente arraigados. Pudieron preguntarle a Jesús, ¿no es cierto?, acerca de lo que no entendían, pero eligieron quedarse con la duda y no creían que eso pudiera realmente pasar. Jesús veía cuánto les costaba escuchar esta verdad y al observarlos podía sentir su tristeza y cómo se resistían a creerle. Pero Jesús avanzó entonces aún más. Ese día les diría toda la verdad acerca de la coronación que presenciarían apenas 8 meses más adelante. Tal vez quisieron preguntar a Jesús cómo podía decir semejante cosa, pero prefirieron callar, quedarse con la duda y olvidar esta revelación que tanto lastimaba sus creencias y borraba toda esperanza de que se cumplan sus sueños y los de toda su nación. Esto no podía pasarle a su amigo, al Mesías. Como lo consideraban imposible, no le creyeron. Jesús fue tan claro que entendieron plenamente sus palabras, pero decidieron que significarían alguna otra cosa y por supuesto por las dudas no le preguntaron nada. Fue muy difícil para Jesús contarles que su pueblo lo rechazaría por completo y que aquellos que él vino a rescatar lo asesinarían. Pero era la verdad. Él se estaba fortaleciendo y preparando para pasar semejante prueba, y por eso necesitaba saber también que sus amigos entenderían lo que estaba por ocurrir. Jesús tenía muy claro cuáles eran las expectativas que tenían sus discípulos sobre el futuro próximo. ¿Cómo respondieron a la noticia que Jesús les dio? Bueno, silencio, esa fue la respuesta. Se miraban incrédulos entre ellos, no entendieron y la verdad tampoco quisieron aclarar su duda. El Señor les anticipó la verdad para que pudieran prepararse y les aclaró que al tercer día resucitaría entre los muertos, pero la verdad, esta última parte ni siquiera la registraron en su conciencia. Fue tan fuerte la revelación de su muerte que no escucharon que estaría solo 3 días en el sepulcro. Jesús iba a ser muerto por los líderes que se supone que debían ayudarlo a luchar contra Roma. Les dolió en el alma escucharlo y sabían que no podía ser. Pedro fue el primero en reaccionar. Mientras los demás estaban todavía paralizados por lo que acababan de oír, él actuó con rapidez, antes que las palabras del maestro siguieran lastimando su alma. Él tomó a Jesús y lo apartó del grupo para hablarle en privado. Jesús era su amigo y él debía intervenir con urgencia. Así lo sentía, bueno, y así lo hizo. Pedro lo llevó aparte, dice el versículo 22, y comenzó a reconvenirlo.
De ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. Qué alivio sintió Pedro después de decirlo. Jesús, su amigo, acababa de bendecirlo y ahora él bendecía a Jesús con su sabio consejo y se sintió bien. Pero Jesús, mirando a todos los discípulos y a Pedro en particular, les dijo: aléjate de mí, Satanás, quieres hacerme tropezar, no piensas en las cosas de Dios sino en las de los hombres. Increíble, ¿no? Hacía 5 minutos Dios dirigía la mente y los labios de Pedro. No pasó casi nada de tiempo y ahora era Satanás quien lo hacía. ¿Puede ser esto? A Pedro le pasó, evidentemente puede pasarnos a cualquiera. ¿Tan frágiles somos las personas? Bueno, evidentemente sí. Pensemos esto. Pedro, durante todos estos minutos, estuvo al lado de Jesús. No se apartó de su lado. No se alejó por caminos perversos hasta que el diablo por fin pudo manejarlo. Evidentemente no fueron circunstancias ajenas a la relación con Jesús las que terminaron desencadenando esta catástrofe espiritual para él. Porque Pedro, al igual que todas las personas, tenemos debilidades que ni siquiera imaginamos. Mientras los planteos de Jesús estaban en línea con lo que Pedro creía, bueno, éste lo aceptaba y Dios podía bendecirlo y dirigirlo. Pero cuando Jesús le reveló algo inaceptable para él, entendió que Jesús era el que estaba equivocado y debía corregirlo. No es raro lo que le pasó a él, ¿no es cierto? Es nuestra naturaleza. Por eso es que necesitamos desarrollar una confianza en Él que esté por encima de nuestra opinión y parecer. Entonces, llamando a los discípulos, les dijo: si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. ¿Qué significa negarse a sí mismo, tomar nuestra cruz y seguirlo? Bueno, es una fórmula infalible para mantenerse al lado del Salvador hasta que Él vuelva a buscarnos. Y saben ustedes, nadie tomaría esta decisión sin confiar plenamente en Jesús, ¿no es cierto? ¿Por qué me negaría a seguir mis gustos y planes personales? ¿Por qué elegiría tomar mi cruz? ¿Por qué seguiría a un desconocido? Esta fórmula que el Señor explicó a sus discípulos es una descripción de lo que significa una entrega total al Señor. Al transitar nuestra vida junto al Maestro, frecuentemente vamos a enfrentarnos con situaciones que nos ponen en jaque la relación con el Señor y nos impulsan inclusive a independizarnos de Él. Aquí es donde entra en juego la receta de Jesús. No te separes de Él por ningún motivo. No sigas tu parecer o la inclinación de tu corazón. Este no es confiable. Por eso, alejando tus deseos y tus miedos, preocúpate por seguir a Jesús. Y no te alejes nunca de Él. Síguelo. Jesús continuó explicándoles: porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. A ver, ¿de qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? La decisión no es de Él sino mía. Él ya decidió y pagó mi salvación con un precio infinito que yo jamás podría pagar. Si lo sigo, habrá valido la pena su sacrificio infinito en mi favor. Esa es su voluntad. La decisión de aceptarla o no es mi voluntad. La salvación no es cuestión de merecimientos, por logros personales, ni por premio para los más exitosos. Es un regalo que ninguno merece, pero que el Señor se alegra en regalarnos si le permitimos a Él guiar nuestra vida. Claramente el Maestro nos propone una decisión inteligente, una decisión de fe. ¿Podríamos confiar en Él y seguir decidiendo nuestro destino en forma independiente? Sin fe no puede haber una decisión inteligente. ¿Acaso podríamos pagar nuestro rescate con lo que pudiéramos ganar por nuestros medios? Jamás. El Señor estaba haciendo un desafío extremo a sus seguidores. Este no era un llamado para principiantes, sino para discípulos. Por eso se esforzó en presentar el tema sin grises, blanco y negro.
Esto era salvación o perdición. Pero si el Señor acababa de derrumbar todos sus sueños y expectativas, ¿por qué esperaba que siguieran teniendo esperanza en Él? Bueno, es simple en realidad, porque Él estaba por explicarles que todas sus grandes expectativas en realidad eran muy pobres. Jesús era infinitamente más que lo que ellos esperaban. Por eso, primero les derrumbó la confianza que tenían de un reinado inmediato en Jerusalén. Y por supuesto, esto no fue placentero para nadie, era su máximo sueño. Pero entonces comenzó a explicarles sobre un reinado muy superior, geográfica y temporalmente, a lo que ellos estaban esperando. Porque no sería un reino en Judea, sino en todo el universo. Y no sería por un largo tiempo, como habían escuchado seguramente acerca de los principales reyes que ellos admiraban, sino por la infinita eternidad. Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria del Padre con sus ángeles y entonces recompensará a cada persona según lo que haya hecho. Y les aseguró, algunos de los que aquí están presentes no sufrirán la muerte sin antes haber visto al Hijo del Hombre llegar en su reino. Impresionante. Y saben, solo 6 días después de dar esta promesa, esta se cumplió. En breve comentaremos esto, pero cerrando el tema de hoy, aunque muchas veces nos parezca incomprensible el camino que el Señor nos invita a transitar, aunque nos pueda parecer que seguirlo arruinaría todos nuestros sueños y esperanzas, confiemos en Él. Sin dudas, sus planes son tan infinitamente superiores a los nuestros que por eso no alcanzamos a entenderlos. Y nos sentimos tentados a soltarnos de su mano. El secreto de la salvación es siempre el mismo, en las buenas y en las malas, cuando lo entendemos y cuando no podemos hacerlo. Sigamos confiando en Él. Y si lo hacemos así, el mejor final está garantizado para nuestras vidas. Que Dios nos ayude a mantenernos siempre a su lado. Amén.